Gracias. Con el permiso de ambas presidentas. En el PAN estamos haciendo un esfuerzo serio por estudiar cada asunto a profundidad y votar de manera correcta. Nos preocupa mucho lo que hoy estamos discutiendo porque creemos genuinamente que el país está transitando, está caminando hacia un régimen de corte autoritario, en donde el poder queda ampliamente concentrado. Y yo sé que hay mucha gente que dice que esto no es grave, que hay ejemplos como el de Singapur, en donde bajo un régimen autoritario hubo enorme crecimiento económico. El problema es que por cada caso, como el de Singapur, hay cientos de casos como los de Zimbabue, como Venezuela, como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Cuba. Es decir, prácticamente siempre los regímenes autoritarios terminan en el colapso, particularmente en el colapso económico. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo en México? Un partido político, un movimiento saca el 54% de la votación, lo cual quiere decir que prácticamente la mitad de la gente votó por ellos, pero el otro 46%, que es casi la otra mitad, no votó por ellos. Pero a través de una serie de argucias legales y de artimañas que francamente no son éticas, se hicieron del 75% del control del poder legislativo. O sea, con el 54% de los votos controlan el 75% del poder legislativo. Con ese control promueven una reforma judicial. Entonces ya no solo tienen el control del poder ejecutivo, ya no solo tienen el control del poder legislativo, sino que ahora ya también van, y esto se va a materializar en junio, por el control total y absoluto del poder judicial. ¿Y qué quedaba todavía fuera de su control? Pues los organismos constitucionales autónomos. Y hoy estamos justamente discutiendo las reformas que derivan de la desaparición de este organismo autónomo que era el INAI. Por definición, y esto no es exclusivo ni de México, ni del año 2025, en cualquier momento de la historia, en cualquier país del mundo, los gobiernos tienden a no querer transparentar cierta información. El INAI era justamente un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que el ciudadano podía acudir para decirle: INAI, el gobierno no me quiere entregar esta información, y entonces el INAI, que no dependía del gobierno, intervenía para entregar esa información, y el INAI servía, y el INAI era para los gobiernos independientemente del partido. Les pongo ejemplos. Cuando el presidente era Calderón, gobernaba el PAN, el gobierno no quería entregar la información completa de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón a entregar esa información. Cuando el PRI gobernaba en tiempos de Peña Nieto, no quería el gobierno entregar la información relativa a la estafa maestra, este megafraude de más de 5,000 millones de pesos, y fue justamente el INAI el que obligó al gobierno de Peña a entregar esa información. Y lo mismo cuando gobernaba Morena, en tiempos de López Obrador, el INAI no quería entregar la información relativa al megafraude de Segalmex, probablemente todavía mayor que el de la estafa maestra, y fue el INAI el que obligó a entregar la información al gobierno de López Obrador. Es decir, el dilema ante el cual hoy nos encontramos es muy sencillo. Va a haber momentos, independientemente del partido en el gobierno, en el que la autoridad no quiera entregar cierta información. Vamos a pensar que un ciudadano quiere saber cuánto nos gastamos aquí en el Senado en sueldos de senadores, cuánto nos gastamos en comida para los senadores y senadoras, cuánto se gasta en los viajes. Es normal que haya una tendencia a no querer entregar esa información, pero si no la quiere entregar el gobierno, sea el legislativo, en este caso el Senado, o el ejecutivo, que no quiera decir cuánto costó una obra, por qué se le asignó a ese proveedor, el que exista un órgano autónomo que obligue a la autoridad a entregar la información es en beneficio de la gente. ¿Cuál es hoy el dilema? El dilema es quedarnos con el esquema que
que fue incómodo para todos y que funcionó para los ciudadanos, es decir, un INAI autónomo independiente, o transitar hacia un nuevo esquema, que es el que nos están proponiendo, en donde ya no existe el INAI como organismo autónomo. Ahora le pides al gobierno la información y si el gobierno no te la quiere dar, acusas al gobierno con el mismo gobierno. O sea, lo que están planteando es un absurdo, es un sinsentido. Será ahora, como ya se dijo, el gobierno juez y parte. El gobierno te responde, no te quiero dar la información, y si no te parece, no te preocupes. Puedes apelar esa decisión, vuélvemela a pedir al mismo gobierno. Y obviamente el gobierno, en la segunda instancia, cuando sea información verdaderamente sensible, verdaderamente delicada, va a volver a negar la información. Esto es un asunto de absoluto sentido común. ¿Queremos que el gobierno sea juez y parte? Yo creo que el sentido común dice que claro que no. ¿Queremos que haya un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que podamos acudir para obtener la información que el gobierno no nos quiere dar? Yo creo que sí. Y si funcionó cuando estaba el PAN, cuando estaba el PRI, cuando estaba Morena, si ese órgano fue incómodo para el PAN, para el PRI, para Morena, ¿por qué desaparecerlo? Pues termino como empecé, porque estamos en un tránsito, en un camino hacia un régimen de corte autoritario, porque están concentrando el poder, porque hoy Morena controla el ejecutivo, el legislativo, el judicial, va por el control de los órganos autónomos, y es cierto, hay garbanzos de a libra como el caso de Singapur, pero hay cientos de ejemplos como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, como Zimbabue, donde una vez que el poder está concentrado, la corrupción aumenta, termina colapsando la economía y eso no le conviene a nadie. Por sentido común, porque estamos convencidos de que esta reforma no es un paso hacia adelante, por eso vamos a votar en contra. Es cuanto, presidentas. Muchas gracias.